Esta noche conmigo mi querida esposa, la licenciada Preisi Palacio, para que hablemos del inicio del año escolar y cuáles algunos tips que puedan ayudar, sobre todo a los más pequeñitos que entran por primera vez a la escuela. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Gracias, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar los padres para esos niños que van por primera vez a la escuela, que nunca han ido a una aula, que muchas veces se quedan llorando y entonces los padres obviamente se quedan muy preocupados? Algunos tips que puedan ayudarlos para que ese primer mes de clase en lo que el niño se acostumbra pues pueda ser más llevadero. Bueno, es un proceso de adaptación, siempre es difícil porque es la primera vez y son pequeños, ¿verdad? Entonces ellos temen, muchas veces tienen miedo de que los padres se van, que no van a volver por ellos, eso es lo que piensan. Pero nosotros lo primero que debemos hacer es una habituación gradual, ir hablándole de la escuela, mencionarle la escuela, mencionarle la maestra que va a estar con sus compañeros, hablarle de lo que va a hacer en la escuela, el día a día, también si se puede, llevarlos a la escuela, a donde ellos van a estar, visitar la escuela. Pueden ir varias veces a visitar la escuela, que conozcan la maestra. No es bueno como que de repente así como que sumergirlo en ese cambio de ambiente tan brusco, sino que es pertinente que haya como una habituación gradual, que el niño pueda conocer a la maestra, pueda conocer el entorno en el que va a estar. Como les dije, hablarles siempre de la escuela, de que va para la escuela. También se debe empezar a acostar más temprano. Normalmente los que van a la guardería o al kinder, es por la mañana, entonces es bueno que lo empiezan a acostar más temprano. También es necesario que organicemos todo lo que vamos a necesitar, tenerlo organizado para así evitar la prisa, las situaciones. Entonces, que ese primer día, por ejemplo, donde vamos a dejar al niño o la niña en la escuela, sea un tiempo donde podamos despedirnos, donde podamos no tener tanta prisa, sino que podamos tomar el tiempo para despedirlo, para que él pueda como adaptarse a esa situación. Y por si ejemplo surge que el niño normalmente lloran, por eso usted no se lo debe llevar. Obviamente vamos a validar sus emociones, vamos a hablar con él, nos vamos a permanecer un ratito ahí con él, no demasiado tiempo, porque él debe entender que ya eso es lo que toca, él va a estar ahí. Pero tratar de validar sus emociones, de estar un ratito con él, tratar de no cargarlo ni decirle que se lo va a llevar, sino que él entienda, comprenda, o ella, que va a estar ahí, pero sí siempre ser muy puntuales en que lo vamos a ir a recoger, en que ahorita tú vas a estar con tus compañeros, vas a jugar y ahorita yo voy a volver por ti. Es recomendable darle vuelta entre veces esa primera semana, por ejemplo, uno lo deja a las 8 y uno lo vio que se quedó llorando mucho. Por ejemplo, entonces volver dentro de una hora y darle una vuelta, o es mejor ya esperar. No es recomendable, no es recomendable porque lo puede alterar más o la puede alterar más. Lo ideal es que usted se vaya y el niño ya debe adaptarse a esa situación, a ese entorno, y eso es un proceso que todos los niños y niñas viven al inicio del año escolar, cuando están empezando, ¿verdad? Y todos viven eso es normal y eso va a pasar, es una etapa, es un proceso de adaptación y todos los procesos de adaptación son difíciles. Un consejo puede ser, por ejemplo, ponerle una foto de mamá o de papá donde el niño pueda ver esa foto. Hay muchas técnicas que se pueden usar, pero estar dando vueltas por la escuela no es nada recomendable. En el caso de los niños que cambian de una escuela hacia otra, esos niños todavía muy pequeños que están en primero, en segundo, ¿cuál debe ser la forma más correcta, digamos, de ayudarlo
a que se adapten a ese nuevo ambiente. Muchas veces están tristes porque dejaron amiguitos en la otra escuela y vienen para una donde no tienen ninguno. ¿Cuáles consejos se podría dar ahí en ese caso? Sí, mira, el cambio es difícil porque todos los cambios son difíciles, pero lo más importante es hablarle acerca de las emociones, de que va a haber un cambio difícil, va a tener nuevos maestros, que es un proceso que debe adaptarse, pero que es una oportunidad para conocer más personas, para hacer amigos. Obviamente va a conservar sus antiguas amistades. Nosotros como padres podemos hacer ese proceso mucho más llevadero, y nosotros podemos también facilitar que nuestros hijos puedan mantener esas antiguas amistades y puedan hacer otras amistades nuevas, porque lo pueden lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la nueva escuela, invitarle a que puedan tener más amiguitos. Si vemos que hay algún amigo o amiga con que nuestro hijo o nuestra hija empieza a llevarse bien, pues entonces uno empieza a animarle para que haga amistad con esa persona. Inclusive, si puede invitarlo un día a la casa o algo así, hacerlo. Y bueno, sobre todo que haya comunicación, de que si algo sucede en la escuela, alguna situación emocional o alguna situación de bullying, entonces que lo comunique a los padres, tener esa comunicación con ellos, de que ellos puedan ser conscientes de que estamos ahí para validarles y para escucharles. En cuanto a los padres conocer a los maestros, digamos, ¿cuál es la época más propicia? Ahora, inmediatamente, el primer día del año escolar, sí, claro, a los 15 días, ¿cuál es la época más propicia para los padres, sobre todo quizás los que son un poquito ya de bachillerato, un poquito más adultos, empezar ese contacto con los profesores? Regularmente los centros educativos hacen una asamblea de padres y madres al inicio del año escolar. Entonces, esa asamblea es indispensable. Los padres, madres y tutores deben estar en esa asamblea. Eso es algo que no se deben perder. Ahí dan muchas informaciones, se puntualizan las normas de convivencia del centro, y los padres ahí pueden tener un acercamiento con la maestra o los maestros de sus hijos. Entonces, a esa asamblea es indispensable que vayan. Pero aparte de eso, nosotros debemos siempre de tener en nuestro calendario personal, ¿verdad?, esa visita a esos maestros. De preguntarle, los maestros normalmente hacen como que pautan visitas en la semana, que los padres pueden ir, o sea, días puntuales donde los padres pueden ir a visitar a los docentes. Entonces usted aprovecha ese día que el maestro o maestra haya puntualizado y aprovecha para ir a saber cómo va ese niño o niña, cómo va en el aprendizaje y cómo está en la conducta, en el comportamiento. Siempre tener esa comunicación con la maestra, también estar atenta a los grupos, que muchas veces los grupos están ahí y muchos padres que no están pendientes de eso. Estar pendiente a esos grupos es muy importante. ¿Puede afectar la relación maestro-estudiante un padre de esto que sea muy perspicaz, que vaya mucho a la escuela, que esté encima del maestro, que esté, por ejemplo, reclamando alguna nota? ¿Eso afecta esa relación del maestro al estudiante? ¿Le hace daño al estudiante un padre que esté metido a cada rato en la escuela y que esté peleando la nota del hijo, y que el hijo de él no se porta tan mal como el profesor dice? ¿Eso puede finalmente hacerle daño al estudiante? Mira, eso va a depender mucho del criterio del maestro. Hay maestros que son bastante profesionales y saben separar una cosa de la otra. Hay también que pueden que mezclen las cosas. Eso va a depender mucho del criterio del maestro que sea. Pero obviamente nosotros como padres debemos de evitar ese tipo de circunstancias. El maestro o la maestra de nuestros hijos es como un padre, porque ellos pasan muchísimo tiempo en la escuela, mucho más ahora con la jornada extendida, donde están casi más tiempo en la escuela que en la casa. Entonces debemos de llevar una relación cordial con ese maestro o esa maestra. Llévele su regalito, los días de entrega de notas,
trate de siempre estar presente, de ir, el involucramiento de los padres en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es básico, o sea, es esencial. Entonces, usted estar involucrado en todas las actividades escolares, en esas reuniones, en esas entregas de nota, es esencial. Que no, cuando haya una entrega de nota, que vayamos a buscar su firma, no, ese padre no viene a las entregas de nota, esa madre no viene. Eso es muy feo, porque en todos, yo siempre digo, en todos los trabajos dan permiso, a menos que sea una excepción, ¿verdad? No sé cuál no da permiso. No les gusta muchas veces dar permiso en los trabajos, pero es un derecho de la persona. Entonces, usted tiene ese derecho, para su hijo usted debe hacerlo. Cuando hayan entrega de boletines, por ejemplo, siempre se notifica con tiempo, usted debe de programarse e ir a esa entrega de boletines. Entonces, yo entiendo que es un asunto de criterio, pero también hay que puntualizar que si el padre tiene que ir a la escuela y reclamar una nota, pues es saludable que lo haga, porque es injusto que si mi hijo o hija se ha ganado una nota, pues que por alguna situación o por un malentendido o una equivocación me le hayan puesto otra calificación, yo debo también ir a reclamar esa nota. La diferencia es cómo usted haga esa reclamación. ¿Cómo está la participación de los padres, de los hombres, en cuanto al involucramiento con las escuelas? Porque yo que siempre voy a las reuniones, yo veo que si hay 100 personas, 98 son mujeres, por lo menos en la escuela donde está mi hijo mayor, y solamente veo 1 o 2 varones. O sea, la información que tú tienes en ese sentido, ¿cuál está siendo la participación de los hombres en la enseñanza de sus hijos? Esta parte también depende. Mayormente son las madres, por una cuestión de que uno se toma más en serio ese rol, o por una cuestión de que a veces el padre entiende que la madre tiene más disponibilidad de tiempo. ¿Pero en qué porcentaje tú dirías, por ejemplo, que está? ¿90-10? No, hay una gran diferencia realmente. No 90-10, no te voy a decir, por ejemplo, bueno, es que yo hablo, por ejemplo, de mi centro, y mi centro es una cosita, una tacita de oro, como decimos, ¿verdad? Ahí es muy diferente. Pero hay otros contextos en los que sí hay muy poco apoyo, pero no solamente de los varones, de los padres, también de las madres. Eso va a depender como que mucho el sector. Pero en general, sí, las madres siempre apoyan más, siempre están más pendientes de esas cosas. Pero hay sus excepciones, como en todo. Ah, bueno. Sí. Bueno, yo realmente veo que los padres todavía están muy lentos en ese sentido. Veo muy pocos padres, las reuniones siempre llenas de mujeres. Pero eso también depende mucho de cómo en casa se maneje eso. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo mismo, que eres un padre muy involucrado, no solamente con Wilkin, por ejemplo, normalmente los padres no llevan a los hijos, o sea, los varones, hablo, al pediatra, y en tu caso normalmente tú eres el que lleva adelante al sí, pediatra. Entonces eso como que depende mucho de la dinámica, y uno como madre debe de tratar de que ese padre esté involucrado, y también la escuela debe promover siempre eso. Se está trabajando mucho esa parte de que sea madre y padre, los dos tienen igualdad de derechos e igualdad de deberes. Entonces yo promuevo también mucho eso. A mí a veces los padres me dicen, no, porque la madre que no sé qué, yo, pero ese también es su hijo, ese hijo es suyo. Que tú sabes que ahora hay lamentablemente hay muchos divorcios en la República Dominicana. ¿Cómo quizás manejar esa situación cuando los padres se están divorciando en medio de un año escolar? Qué sé yo, a veces que si se queda con el padre, que si se queda con la madre, que el conflicto, o sea, quizás si puede darse algún consejo, ¿cómo deberían los padres que se están divorciando manejar esa relación con los hijos y la escuela? Mira, a nivel de escuela, yo siempre le digo a mis padres que deben de informar
en la medida de lo posible, cualquier cambio importante en la vida del niño. Por ejemplo, eso de separación de los padres. También está la muerte de algún familiar, la mudanza. Cuando hay mudanza siempre hay un cambio porque dejo mis amigos, dejo mi es entorno. importante que ustedes como centro tengan ese dato totalmente. de que se divorciaron o que se mudaron. Sí, totalmente. Y yo siempre cuando hay un estudiante de nuevo ingreso que entrevisto a los padres, yo siempre eso se lo digo, que deben informar al centro de cualquier cambio importante en la vida del niño. O sea, si muere algún familiar cercano, es algo que a nivel emocional va a afectar al niño. Entonces, a veces lo vemos en el centro cabizbajo, o que ya no quiere hacer la tarea, o no quiere participar, no quiere hacer amigos, o de pronto se ha tornado un niño o niña agresivo o agresiva, y uno no entiende la situación. Entonces, si usted informa al centro de ese cambio que ha surgido, que ha sufrido el niño, entonces uno sabe cómo va a trabajar y cómo va a abordarlo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una mudanza también, que yo estoy dejando mi entorno, mi hábitat, ya a lo que yo estaba acostumbrado, eso también puede afectar emocionalmente. Y obviamente, como bien dijiste, la separación de los padres. Cuando hay una separación, definitivamente usted debe acercarse al centro, debe comunicar a la psicóloga o psicólogo de ese centro esa situación para saber cómo abordarlo, para empezar a trabajar con ese estudiante de manera oportuna, con apoyo psicoafectivo, de manera que esa situación podamos entre todos sobrellevarla. Para padres, ¿cuál es la recomendación? Nunca hablarle mal al niño o niña de su papá. Pueden haber cualquier tipo de situaciones, uno debe evitar... o sea, de su papá o de su mamá, en caso de que se quede... Su papá o su mamá, sí, de la otra persona. Entonces, evitar a toda costa hablarle mal de esa persona, evitar las discusiones, porque muchas veces el niño cree que la separación ha sido su culpa. Siempre debemos de enfatizar en que no ha sido culpa tuya. Son situaciones de adultos que pueden surgir donde tú no tienes nada que ver, donde no es tu culpa. Entonces, esa parte siempre debemos de dejarla clara con el niño o niña. Entonces, también que esa persona siga teniendo contacto con su papá o su mamá, porque si nos separamos, o sea, dejamos de tener esa dinámica familiar que teníamos, y también tú vas a alejar al niño de todo lo que él ya era como que su mundo, eso va a crear mucha dificultad y muchos cambios en el niño. Entonces vamos a tratar de que no sea como un cambio tan drástico, de que el niño en la medida de lo posible siga haciendo las mismas cosas que hacía y siga teniendo ese contacto con papá o con mamá, con los dos. Bueno, yo pienso que ha sido muy interesante la entrevista, que se han dado muy buenos consejos. Ya el lunes, Dios mediante, inician las clases, así que vamos a darle 30 segundos para que se despida y deje una exhortación final a todos los padres que este próximo lunes van a llevar a las escuelas a sus hijos. Bien, mi exhortación es que ustedes primero traten de ir ese primer día es importante, sí, para digamos, para el niño, para su seguridad y para todo ese engranaje. Es importante que usted vaya con ese niño o niña, saque ese espacio y vaya a ese primer día. Otra cosa es que yo siempre abogo por ese involucramiento de padres y madres en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esté pendiente de todo lo que tiene que ver con ese proceso académico de su hijo o de su hija. Tenga conversación constante con ese maestro o con esa maestra. Esté también usted atento a todos los cambios emocionales que pueda tener su hijo o hija, cualquier situación que podamos prevenir. Otra cosa es que trate de proveer todos los materiales necesarios para todo el éxito académico, que su niño pueda tener en la medida de lo posible todo lo que necesita. Y también es importante que usted ayude con esas asignaciones, con esas tareas. Siempre digo, crear ese espacio para sus niños estudiar, crear esa rutina de estudio, que no soltemos la mochila por ahí y ya no volvamos a verla hasta el otro día y estamos arrollados porque ni siquiera encontramos ciertas cosas, sino que esos niños y niñas deben tener una rutina de estudio, una hora para estudiar, un lugar fijo para estudiar. Y
también nosotros debemos de revisar esas tareas, ayudar en la medida de lo posible con esas tareas y estar atento a todo ese proceso. Bueno, muchas gracias a la licenciada Praisy Palacio por haber estado con nosotros.